Amén. Gloria al Señor. Amén. Qué bueno alabarle y estar en su casa, ¿verdad? Para glorificar y exaltar su santo y bendito nombre. Agradecido del Señor, ¿verdad? Por las bendiciones que Él nos da, por su amor, su misericordia, ¿verdad? Porque podemos estar siendo dirigidos por Él, ¿no? Teniendo siempre esa certeza, esa seguridad, ¿no? De lo que Él es, ¿verdad? No sé si tú estás seguro de lo que Dios es en tu vida, pero yo estoy seguro de lo que Dios es y lo que Él está haciendo, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Estamos analizando la vida de Pedro. Estamos dando ese seguimiento paso a paso, según como Pedro fue conociendo al maestro, ¿verdad? Al maestro de los maestros, al rey de reyes, ¿no? Como él fue siguiendo los pasos de su maestro, cómo fue introduciéndose poco a poco en el camino de la salvación. Esto es un proceso, ¿no? La vida espiritual es un proceso que vamos cada vez a más, ¿no? Cada vez vamos creciendo, vamos adquiriendo nuevo conocimiento. Vamos a ver que Pedro obtiene un propósito para vivir. No sé, ¿tú tienes propósito para seguir viviendo? ¿Sí o no? Creo que cada día nosotros tenemos que tener una esperanza más, un propósito más de vida, ¿no? Para seguir. De lo contrario, nosotros fracasaríamos. Nosotros tenemos que tener siempre un propósito más, ¿no? Para escalar en el conocimiento de la palabra del Señor. Y vamos a ver cómo Pedro fue creciendo y vamos a hacer un repaso de lo que vimos en la semana pasada. Vimos que aunque parecía completamente imposible lo que Jesús le pidió a Pedro que hiciera, ¿sí recuerdan qué fue lo que Jesús le pidió a Pedro que hiciera? ¿Qué le pidió? Amén, amén. Muy bien, Gregorio. Que tirara la red. Que tirara la red a su derecha. Mar adentro. Y tirara la red. Era un poco imposible porque vimos que ya ellos habían pasado la noche entera intentando pescar. Que no lo habían logrado. Jesús le ordena que tire la red y ellos parecía ser difícil, ¿no? Vimos el pero de Pedro. ¿Cuál fue el pero que él puso? No hemos logrado nada, no hemos pescado nada toda la noche, ¿no? Pedro y los demás atraparon muchísimos peces al obedecer, ¿verdad? En el momento equivocado y de una manera incorrecta y empezaron a conocer a Cristo de una manera diferente. Él es el Dios que obra así, en lo difícil, en lo imposible. En donde no hay nada, Él es el que puede hacer grandes cosas. Pedro aprendió de esta lección a confiar y fiarse de Jesús. Confiar y fiarse. A veces tú dirás, pero si es lo mismo. Confiar y fiarse. Bueno, tú puedes darme la llave de tu casa para que yo la guarde en mi casa, por si acaso la tuya se te pierde o se te quede una adentro, ¿no? Cierto, muchas veces hacemos eso, ¿no?
tú confías, ¿cierto? En que yo la voy a tener ahí. Pero algunas dudas tendrá o no. Fiarse de que no vas a pasar nada. De que yo no voy a ir cuando tú no estés en la casa a espiar a ver qué hay allí. Ese temor, ¿no? Y Pedro, Jesús le dice, tira la red. Y él se fió. Bueno, en tu nombre yo la voy a echar. Él echó. Así que todos fueron bendecidos. Hoy vamos a ver cómo Pedro encuentra sentido para su vida. ¿Ha encontrado sentido en tu vida? ¿O todavía no ha encontrado sentido a tu vida? Muchas veces decimos que yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene para mí. ¿Cierto, no? Todavía tenemos esa duda, no sabemos cuál es el propósito, cuál es el llamado que Dios tiene para nosotros. Wow. Pero cada persona cuando acepta a Cristo tiene un llamado y tiene un propósito. Inmediatamente desde que tú creíste, en la forma en que tú crees, y tú has creído de todo tu corazón, el Espíritu Santo ha entrado en ti. Ahora hay un mandamiento. El mandamiento, el propósito de cada cristiano está en los evangelios. Capítulo 28 de Mateo. Hay una gran comisión allí para todo aquel que ha creído. Id y hacer discípulos. Ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Id y hacer discípulos. Y Jesús le dice a Pedro, no temas, que tú vas a tener un nuevo trabajo. Él era ¿qué? Pescador, ¿a qué sí? Era pescador, pero Jesús le dice que no tema. Vimos que Jesús discierne la naturaleza de Simón y cambió inmediatamente su nombre. ¿Por qué? Cefas, que quiere decir Pedro. Y ahora, ¿qué vamos a ver? Un verso de enfoque. Este verso está en Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer, ¿qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en qué? En ella. Ahí está tu propósito, ahí está el propósito de Pedro. Ahí está el propósito mío, ahí está el propósito de cada uno que confiesa haber aceptado a Cristo como su Salvador. ¿Qué somos? ¿Hechura de qué? Hechura de Dios. ¿A imagen de quién? ¿A imagen de quién? En Cristo Jesús. ¿Creados en quién? Dice. ¿Creados? En Cristo Jesús. Con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para hacer buenas obras. Ahí está nuestro llamado. Otra cosa es que yo no sepa cuál es el don que yo tenga. Y yo tengo que descubrir cuál es ese don. No confundamos. Una cosa es un don y otra cosa es un propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Y hagamos ¿qué? Buenas obras. Lucas capítulo 5 versos 10 y 11. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué hicieron con los peces? ¿Qué habrán hecho con tantos peces?
Dice que cuando trajeron las barcas a tierra, dejaron todo y siguieron a Jesús. ¿Vendieron todos los peces? ¿Los regalaron? ¿Qué hicieron? No lo sé. ¿Eh? Trajeron tantos peces, aparcaron allí, atracaron allí las barquitas y siguieron ¿a quién? Siguieron a Jesús. Yo oí en un ¿Qué mujer? estudio que yo oí en un estudio que la cantidad de peces, pues dieron a la familia y tal, vendieron el resto, con ello pagaron las deudas que tenían, como dejaron todo saldado, entonces siguieron a Jesús. Bueno, Que puede ser, ¿qué? no lo sé. No sé. No sé, no dice nada ahí el texto. Tendremos que investigarlo. Vamos a investigar a ver qué pasó con esos peces. ¿No? De tantos peces. Repartieron allí los peces en todas las barquitas que habían. Pero los discípulos dejaron allí las barquitas y siguieron. En estos versos veremos 4 cosas muy importantes que Jesús hizo en la vida de Pedro. Le dio un nuevo proceder, un decreto divino, un nuevo sentido, una nueva dirección de vida. 4 cosas hizo Jesús en la vida de Pedro en ese momento. Ya eso lo había dicho cuando él le cambió el nombre. ¿Recuerdan el primer estudio? Le cambió el nombre y ahí a cambiarle el nombre le prometió que seguridad, una nueva identidad, un nuevo hombre, un nuevo ser. En primer lugar, un nuevo proceder. ¿Qué le dijo? No temas, no temas. Esto me recuerda en Josué, ¿no? Al principio del libro de Josué. ¿Cómo empieza? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo todos los días. Y ahora Jesús le dice aquí a Pedro, no temas. ¿eh? Muchas veces ponemos nuestra confianza, nuestra vida en las cosas materiales, en el trabajo. Pedro, donde tenía su vida, su mira, su confianza, su esperanza, ¿dónde estaba? Ir a pescar. Su, última, su último día de pesca fue el día más grandioso y más maravilloso para él. Fue el día que más peces atrapó. Él nunca había traído tantos peces a tierra como ese día. Un día maravilloso, ¿no? El temor se había apoderado de Pedro en el versículo 9 y de las personas que le acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. ¿Recuerdan cuál fue el temor de Pedro ese día? Bueno, tirar la red. ¿Cuál fue ese temor? ¿Recuerdan? ¿Qué dice David? El micro. Claro que sí, que tenemos micro. Sí, que no escuchamos ¿Cuál, nada por aquí. cuál fue el temor de Pedro? Amén, Gregorio. Amén. Gregorio dice, reconoció que él era pecador. Apártate de mí que soy pecador. Tuvo un gran miedo. Un gran miedo entró en Pedro ese día. Tenía temor. ¿Por qué? Porque él reconoció que estaba delante del Creador, de que creó el cielo y la tierra. Apártate de mí. Jesús quería que toda su confianza estuviera en Él, permitiendo que Pedro olvidara la autoconfianza y la seguridad personal. Tenía confianza en sí mismo
seguridad en sí mismo. Él tenía su profesión. ¿Cuál era su profesión? Pescador, ¿verdad? El pescado. Vamos a decir que tenía su propia empresa. Él se iba a pescar y con eso podía sustentar a su familia. Y yo estoy seguro que cada vez que le hacía falta su dinerito, la comida, él se iba un día antes a pescar para vender los peces, ¿no? No sé si él tenía un punto donde vender los peces, igual la gente iba a comprar los peces ahí mismo, en el mar, donde ellos dejaban allí la barquita, puede ser. Y esa sería una de las causas de que dejaron allí y se fueron siguiendo a Jesús, porque habrán vendido todos los peces ahí mismo. No lo sé, lo vamos a investigar a ver qué pasó. Pero esa era su vida, ahí él tenía la confianza. En la frase no temas, Jesús le quería decir, deja de tener miedo. Jesús siempre buscará relacionarse con nosotros, no basados en el temor o miedo, sino en el amor. El verdadero amor, ¿qué dice? Echa fuera ¿qué? El temor. El verdadero amor echa fuera el temor. No es temor cuando nosotros amamos a Dios. ¿Sabe qué es amar a Dios? ¿Qué me dice? ¿Qué es amar a Dios? Cuando una persona ama a Dios. ¿Alguien sabe? No, mucho silencio hoy. A ver, el micro, dame el micro a Tatica. Cuando es temeroso y o sea que teme a ofender a Dios. Vale, cuando es temeroso teme ofender a Dios, ¿sabes? Cuando le obedece, cuando uno obedece a Dios y bueno, con sus hechos uno lo demuestra también el amor, Amén. el amor de Dios. Eso es. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, Emilio, ahí está Emilio. Bueno, buenas noches. Se me viene a la mente algo que cuando un discípulo, no me acuerdo, o una persona le preguntaba a Jesús, ¿quién es tu padre, tu madre, tu familia? Que dice que todo aquel que hace su voluntad es su padre, su madre y su hermano. Entonces, así mismo hay que obedecer a Dios en todo. Amén. Muy bien. A ver. ¿Alguien más? El verdadero amor. ¿Tú has estado enamorado o estás enamorado o enamorada? ¿Lo has estado? Cuando vamos a materializar un poco. Cuando estábamos, bueno, voy a quitar estábamos porque igual la mujer está por ahí escuchando y me dice, ya se ha desenamorado de mí. El primer amor. A ver, Amanda, ¿qué decía? No, que cuando Jacob yo estaba enamorada, que yo estaba enamorada de Jacob pasaba. Que ya no. No, yo estoy todavía enamorada, igualito como el primer día. Que él salía de trabajar y yo estaba tan enamorada de él que yo siempre le guardaba su comidita, aunque fuera a comer a su casa, yo siempre lo acechaba que pasara por él, lo llamara para guardarle la comida. Cuando tenían amores. Sí, ajá. Mira. Cuando uno está enamorado quiere estar todos los días con aquella persona, viéndola, hablando con él, no quiere parar de estarlo viendo a los ojos. Así es el amor de Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, todo el día pasamos alabándole a Él, adorándole a Él, y es una pasión de estar con Dios. ¿Tiene miedo cuando tú estabas así en ese primer amor? ¿Tenía miedo? Cuando estaba con esa persona enamorada así, que quería estar el día entero con él, ¿tenía miedo? ¿O te sentías segura? ¿A qué había seguridad? No había temor. ¿A qué sí? Había confianza, ¿no?
no había temor. Entonces eso es lo que dice él. El verdadero amor echa fuera el temor. Y cuando una persona está enamorada de Dios, se pasa todo el día hablando con Él. ¿O no? Cantando, leyendo, orando. No pasa mucho rato sin que esté alabando el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque está enamorado. Y cuando un cristiano tiene ese hábito, no tiene temor absolutamente a nada. A nada le tiene temor. Porque sabe que está con quién? Con el Creador del universo. El segundo, un decreto divino. Desde ahora. Se sabe que el único que puede decretar es Él. Es Dios. Jesús. El Creador del universo. Sabe que Jesús es quien vino a revelar la deidad divina de Dios. O sea, Dios estaba en él. Él tenía esa autoridad para decretar. Desde ahora. Desde ahora. Esta frase denota autoridad. No deja espacio a luego, después o más tarde. Afirma, desde ahora, es decir, lo que Jesús está declarando, porque es el único que puede decretar sobre su creación, pasará porque Él lo ha dicho. Le dijo, desde ahora. Por esta razón, Pedro deja allí que su barquita y todos los discípulos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y ahora se toman la cosa en serio. Ahora ya tienen confianza. Entonces Jesús ya había hecho algo imposible con los peces y las barcas y ahora promete empezar a trabajar en el corazón de ¿quién? Corazón de Pedro. Jesús provee un nuevo futuro para Pedro. Desde ese momento, pregunta a la sala, pregunta ahora para vosotros. Desde ese momento, ¿podría cambiar a Pedro? Jesús podría cambiar a Pedro. ¿Qué te piensas? ¿Sí o no? Dámele el micro. Venga. Dámele ese micro para allá, Tata. Gracias, pásenlo para allá. ¿Qué usted cree? Bueno, yo digo que sí. No sé los demás. ¿Podría cambiarlo o no? Podría y lo cambió. Podría y lo Y aparte cambió. que acabas de decir que él es el único que decreta. O sea, si puede hacer todo eso, y siendo Dios, ¿qué le va a impedir cambiar a nadie? Pero ¿hasta qué punto lo cambió? ¿A qué punto lo cambió? Hasta hacerle un nuevo hombre, una nueva criatura. Completamente. Completamente lo cambió. Bueno. Eso es lo difícil. Dios, el Espíritu Santo puede cambiarnos a nosotros. Nos puede cambiar. Nos puede transformar. Pero recuerden que Pedro, cuando se llevaron a Jesús, que lo iban a crucificar, antes de llevárselo cogió una espada y le corta una oreja a uno. ¿Recuerdan eso, no? Luego, en el patio, ¿qué hizo? Niega a Jesús, ¿no?
Luego en el capítulo 15 encontramos que está yéndose a favor de lo de la circuncisión y a favor de lo que no se circuncidan. Estaba ahí mezclado entre los dos bandos. Lo apoyaba a ambos bandos y tuvo problemas con Pablo. ¿Lo recuerda, no? Entonces, claro, lo cambió en el ámbito de confiar. Confiaba. Empezó a creer, ¿no? Empezó a caminar. Hasta que el Espíritu Santo, cuando Dios derramó el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, entró poder en él de tal manera que sacaban ¿qué? A los enfermos por el camino donde iba a pasar Pedro, y Pedro no tenía que orar por ellos, solamente con pasar se sanaban los enfermos. Wow. Tremendo, cosas mayores que las que Jesús vino a hacer. Porque Jesús oraba por ellos, ponía la mano en ellos y se sanaban, pero Pedro ni siquiera abría su boca con su sombra. Tremendo, qué transformación, ¿no? Qué transformación. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo con eso, no? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para ser transformados. A ver, perdóname David que no te he dejado hablar. Ya, pero que yo hablaba ya en general, Pedro, no hasta el momento que estamos hablando, sino en Pedro en total, lo cambió total. Y estoy de acuerdo contigo que el cambio también tiene que ser por nuestra parte. Primero de todo que el camino nuestro no es fácil, ¿no? O sea, el camino cristiano no es fácil. Lo bueno sería que llegara el Espíritu Santo, se hiciera así y cambiaras completamente. Eso sería lo ideal. Pero también nos dice la palabra que nosotros tenemos que luchar contra nuestra propia carne. Y eso es lo que le ha ido pasando a Pedro pues, durante toda la historia en la Biblia, ¿no? Pero yo creo que al final todo eso se lo cambió, ¿no? Y sí, el único que puede cambiar, no es que podría, es que el único que te cambia es Él, el Espíritu Santo, no te cambia nadie más. Así es. ¿Podría Dios hacer lo mismo contigo? ¿Lo mismo que hizo con Pedro? Que sí lo puede hacer, que no está presente Dios, sino que hay que creer por fe, en el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos respalda. Amén. Es lo único. Y Pedro pues lo estaba viendo a él ahí en vivo. Amén. Así es. ¿Sabían ustedes que la única, vamos a llamarle religión, que cree en el poder de la oración y de la sanidad es la cristiana? ¿Lo sabían? Los católicos un poco creen, un poco, no tanto. Pero en realidad lo que más creemos en los milagros y en el poder de la oración somos nosotros. Lo que creemos en Cristo Jesús. Todo lo demás no van en esa dirección, ¿no? Y Dios puede transformar nuestra vida, puede cambiarlo. De hecho, ya lo ha hecho. De lo contrario, no estaríamos aquí. Piensa un poco. ¿De qué manera Dios te ha cambiado? ¿De qué manera? Hasta lo que hemos sido criados en el Evangelio, Dios ha trabajado en nuestra vida. Y lo sigue haciendo. Y todavía tiene que cambiar muchas cosas. Piensa un poco en qué Dios tendría que cambiarte a ti. Si Él tuviera que hacer un cambio, si tú le tuvieras que pedir que cambie algo, ¿qué sería eso? Y no quiero que me responda, ¿no? Sino que medite, ¿qué sería? ¿Qué cambio tendría Dios que hacer en ti para tú ser perfeccionado en Él? El tercer punto, un nuevo sentido
para su vida. Antes, ¿ustedes creen que Pedro tenía un buen sentido en su vida? ¿Lo tenía todo seguro? ¿Tenía un sentido su vida antes de conocer a Jesús? A ver. Que tenía sentido. Él creía que tenía un sentido, pero al conocer a Cristo vio que había otro nuevo sentido y siguió ese nuevo camino. Amén. Bueno, muchas veces, como igual que Pedro, nosotros pensamos que nuestra vida sí tiene sentido. Y muchas veces pensamos que no tiene sentido venir a la iglesia y seguir en el camino del Señor. A ver, David. Que yo me pregunto que el que no cree en Dios, ¿qué sentido le puede dar a la vida? Porque si no crees en Dios, que no crees que hay nada, y entonces te mueres y se acabó. Entonces, ¿qué sentido le puedes dar? ¿Por qué se levantan todas las mañanas a ir a trabajar y no sé qué? ¿Para qué? Yo es que no entiendo qué sentido le pueden dar. Si se basan en el día a día, me levanto para hacer esto y lo otro, vale. Que la persona se muere y ya está. Claro. Que no hay nada más después de la muerte. El sentido de la vida es buscar eso, ¿no? Entonces, esa gente, yo por mi experiencia puedo decir que yo sentido no le encontraba ninguno. O sea, pero eso ahora mismo me pregunto que a todos estos que se creen felices o que se creen que tienen una vida con sentido, ¿qué sentido le encuentran? Sí, sí. La verdad que Dios le da sentido a nuestra vida en Cristo Jesús. Encontramos sentido ahí porque vemos que hay vida, ¿no? Hay vida eterna en Él. ¿Cuál era ese nuevo sentido que Jesús le iba a dar a la vida de Pedro? Serás pescador de hombres. Era un trabajo bastante difícil. No era que iba a ir, porque claro, él pescaba peces. ¿Qué era lo que él hacía a los peces? Mataba peces, ¿o no? Para pescar los peces tenía que matarlos. ¿Ah, que sí? ¿No? A ver, David, ¿cómo así que no? Porque no los matan, los pescadores echan la red y los sacan vivos. Ah, pero se mueren. Sí, Cuando pero no los matan. Se asfixian. No, Todavía peor. Pero en el barco no, o sea, los mantienen ahí, según qué peces los mantienen vivos. Los mantenían Pero vivos ahí con agua, es posible. Sí, pero lo que es pescarlo no es como los pescas vivos, no es como el cazador que le pega un tiro al conejo. Bueno, ¿no? pero lo que quiero decir que los peces era para matarlos. Lo pescaban y no iban a durar muchas horas vivos, aunque lo tuvieran allí en agua, era para comérselo, era para matarlo, ¿no? Y eso no era lo que Jesús no le estaba diciéndole a Pedro, que él iba ahora a matar hombres. No, iba a ser pescador. Le quiere decir que él alcanzará hombres para Dios. La frase tiene su origen en el Antiguo Testamento, donde se usa en el contexto de juicio. Amós, capítulo 4, versículo 2. ¿Alguien lo puede buscar? Amós, capítulo 4, verso 2. ¿Lo tiene aquí en la pantalla? Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí, vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. ¿Lo iban a llevar a dónde? Cautivo. Como cuando pescan un pez. Lo iban a llevar. Será pescador. El verbo pescar en griego denota capturar
en vez de matar. O sea, ese texto bíblico que tenemos del libro de Amós no se estaba refiriendo a que lo iban a matar, lo iban a llevarlo. ¿Han visto la película de Mel Gibson? ¿Sería? Esto que creo que sí, que es de él. Que es un chico que le cae se lo llevan cautivo porque sacrificaban a los esclavos al sol por el eclipse y esa cosa. Y luego él corre delante de una patera negra que le cae detrás, se sube a un árbol, todo eso. ¿No le han visto esa película? ¿No? En esa película se llevan toda una tribu atada. A muchos le ponían por aquí, por la nariz, le ponían un arigón. Iban pasando una cuerda y con esa cuerda la llevaba uno allá adelante y otro atrás, y todos iban en cadena. Otro le amarraban con la mano atada a una vara bastante larga, iban llevándolo y lo llevaban hasta donde iban a sacrificarlos a todos. Así era como llevaban antes a los esclavos. Eso es lo que el profeta Amós estaba diciendo, que lo iban a llevarlo atado como si fuera un pescado. ¿Ha pescado alguna vez? ¿No? Los peces, según que va pescando, le va pasándole por aquí con una cuerda, lo va enganchando uno con otro, ¿no? Se le va a llevar. En Lucas capítulo 10, verso 10, capítulo 5, versículo 10, Jesús le dice en palabras más sencillas que les llama a devolver a la vida a los hombres. Pues sabemos que la humanidad ya está muerta en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas Él os dio vida juntamente en Cristo Jesús. Leemos más sobre ese llamado hecho por Jesús de atrapar hombres, pero para darles vida, en Mateo capítulo 4, verso 19, y en Hechos capítulo 2, verso 38 y 11, verso 18. Si lo pueden buscar, ¿alguien tiene Biblia? Qué bueno que tienen Biblia. A ver, Ramona, y lo que puedan buscar. Mateo capítulo 4, versículo 11, lo tenemos aquí en pantalla. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Imagino que en los otros textos bíblicos estará refiriéndose más o menos en Hechos capítulo 2, verso 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Capítulo 11, versículo 18 dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién estaba haciendo eso? ¿Quién era el que estaba llevando el evangelio? Aquello que Jesús le dijo que iba a ser pescadores de hombres. Ahí estaba Pedro encabezando ese grupo. Estaban pescando. ¿Se acuerdan esa pesca milagrosa? ¿Cuántos peces habrían ahí? No lo sé. Echaron en toda la barquita que habían peces. Pero en Hechos capítulo 2 dice que se arrepintieron una sola noche 3,000 personas. Eso ya era un buen grupito. 3,000. Pescaron pecado y pecaron hombres de una vez.
Los dos tipos de peces. Se cumplió la palabra de Jesús que le dijo, te voy a hacer pescador de hombres. Una pesca más milagrosa que cuando Jesús le dijo que echaran la red en alta mar. El cuarto, una nueva dirección de vida. Dejándolo todo, le siguieron. Interesa mucho saber que Jesús ya había llamado a Pedro antes, Marcos 1, 16 al 20, pero es ahora cuando deja todo el negocio de la pesca para seguir a Cristo. Dios nos hace un llamado a nosotros y nosotros nos quedamos ahí de cabezota, ¿no? Esperando ese milagro, esperando ese día, esperando que llegue. Queremos ver una señal, queremos estar seguros. Y Dios nos está haciendo el llamado hasta que Él mismo tiene que empujarnos a nosotros. Igual como tú estás ahí encima mirando el agua de la piscina o en la playa, ¿estará fría? ¿O cómo estará? Tienes temor de tirarte y viene alguien y te empuja, ¡boom! Se cae dentro del agua así de repente, ¿no? A veces Dios tiene que empujarnos a nosotros para que nosotros lleguemos, ¿no? Es lo que Jesús hizo con Pedro. Necesitaba confianza, necesitaba seguridad. Y de la única manera que él podía creer en Jesús era viendo un milagro. Para Pedro, el seguir y obedecer a Jesús se convirtió en una principal prioridad. Es aquí donde se rinde a Cristo totalmente. Sabemos que Pedro no abandonó su esposa en 1 Corintios capítulo 9, verso 5. Verso 10 y verso 11. Y vamos a ver. ¿Lo puede buscar, David? 1 Corintios capítulo 9, verso 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Recuerdan quién era Cefas? ¿Quién era Cefas? Pedro. Simón, que Jesús le puso Cefas, que quiere decir Pedro. Versículo 10 y 11 sería. De capítulo 9, el 10, y lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Verso 11. Si nosotros sembramos entre vosotros y lo espiritual, es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material. Él estaba reclamando, ¿no? Pablo estaba hablando aquí de las cosas espirituales, cuál era más importante, y lo espiritual o lo material. Pablo se dedicaba, tenía su empresa de hacer, ¿cómo era? Tienda, y él la vendía, la tienda. Hacía tienda y la vendía. Y él vivía de eso, él no tenía necesidad de que tuvieran que darle a él para su mantención. Y él está aquí diciéndole, ¿verdad? Que su esperanza estaba puesta en qué? En las cosas espirituales.
Mateo capítulo 10, versículo 37, aquí manda a seguir a Jesús, significa más que esto. Hay que amarle más que todo. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Los discípulos dejaron todo, ¿para qué? Para seguir a quién? Al maestro, para seguir a Jesús. Pero eso no quiere decir que tenemos que dejar nuestra responsabilidad. Tenemos nuestras responsabilidades que tenemos que cumplir con ellas. Pedro no dejó, no abandonó a su familia. Pedro siguió con su familia. De hecho, luego encontramos a Jesús que está en casa de la suegra, sanando, orando por ella, ¿no? Amarle, permanecer en él, Juan capítulo 8, versículo 31. Si lo tiene. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Y esto le traía serio problema a Jesús con los fariseos, con los publicanos y con todos esos grupos religiosos que solamente creían en Jehová, en Dios, en Yahvé. Porque si permanecieres en mí, ellos le decían: ¿quién tú eres? Le llamaban blasfemo, porque se hacía pasar como Dios y muchas veces le querían apedrear. Amarle, permanecer en él, negarse a uno mismo, negarse a sí mismo. Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Tomar su cruz. Bueno, tú tienes tus problemas, tú tienes tus necesidades, tú tienes tus dificultades y tú tienes que coger y llevarlo contigo. Tiene problemas, por ejemplo, tiene hijo pequeño, para que te haga una idea. Se me ocurre así, para que podamos entender un poco qué tomar la cruz, negarse a sí mismo. Tiene niños pequeños, son niños pequeños, por ejemplo, los domingos en la mañana, para tú venir a la iglesia tienes que levantarte antes, tienes que despertarlo, tienes que ducharlo, tienes que vestirlo, tienes que darle desayuno. Si hay chicas, tienes que peinarla, todo eso que lleva un sacrificio, mucho tiempo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer esa madre? ¿Qué tiene que hacer esa familia? Levantarse antes, ¿no? Es una cruz. Toma tu cruz y sígueme. Tú quieres seguir al Señor, tú quieres venir a la iglesia, tú tienes que hacer ese sacrificio, ¿no? Para tú poder venir a la iglesia a adorar al Señor. A ver, Ramona, dame el micro, Ramona. Que también puede ser una gente que no es cristiano y con todo el pecado irse a los pies del Señor. Sí, todo. Venir cargado de pecado tal y como está y entregarse en la mano del Señor. Yo lo que has dicho de la madre, yo eso lo veo más como el negarte a ti mismo, ¿no? Porque igual la madre se quiere quedar dormida empezamos a las 12, pues hasta las 11:30. Te niegas a ti eso, te levantas antes. Yo creo que llevar tu cruz, la cruz era un símbolo de vergüenza y de humillación. Entonces, yo creo que llevar la cruz, para mí es más por el sentido ese, o sea, el humillarte y el llevar todo tu pecado delante, o sea,
reconocer todo tu pecado. Ahora no me lo sé explicar muy bien, pero lo veo más por ahí que no. O sea, yo lo que has dicho está bien, pero yo lo veo más como el negarte a ti. Y eso, y la cruz, pues viendo que es lo que es la cruz, ¿no? Es un símbolo de vergüenza, es un símbolo de humillación, como he dicho. Yo veo más eso, ¿no? Que llevar mi cruz es ponerme al mundo y al ser cristiano pues te pones mucho, ¿no? Pero yo creo que pues por ahí. No me he explicado muy bien, tampoco es lo que toca. A ver, Catalina. También puede ser, ¿no? El toma tu cruz y sígueme. Puede significar el morir. El morir a muchas cosas, a muchas áreas, a muchas cosas que a lo mejor te tienen ahí y todavía no has muerto a ellas. Entonces, porque el Señor iba a eso, iba a esa cruz a morir. Entonces, cuando Él dice, toma tu cruz y sígueme, que el camino no es fácil, pero como dice, ligera mi carga, ¿no? Entonces, el morir, por lo menos en mi caso, yo sí sentí en mi corazón la primera vez que estuve dando testimonio, que prácticamente fue una de las cosas que sentí, que me dijo, ahora Catalina, coge tu cruz y sígueme. Y yo vine a comprender en qué significaba para mí el morir al pecado, el morir a muchas áreas que Él quería que yo muriera, para poder Él transformar mi corazón y transformarme a una nueva vida junto con Él. La cruz es símbolo de sufrimiento. Cuando dice, toma tu cruz y sígueme, Jesús le está diciendo, toma tu sufrimiento y ven con tu sufrimiento y sígueme. ¿No? A ver, David. Iba a decir eso. No, iba a decir que solo hay que mirar la imagen, ¿no? O sea, el camino que llevó Jesús en la cruz, todo lo que pasó por el camino era eso, era la gente humillándolo, era la gente escupiéndolo, era la gente insultándolo. O sea, era él estar allí humillado, estar allí avergonzado y estar maltratado. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer con nuestra vida. O sea, eso. El camino del cristiano es un camino de sufrimiento, ¿no? Porque se va a aguantar insultos, los propios, burlas, rechazo, todo eso. Va a querer que lo insulten y va a querer que le va a responder. Y ese es eso, el morir, el no responder a lo que te está haciendo daño. Caminar con Cristo, ¿no? Es tu cruz, ¿no? Pero todo eso va relacionado también con tus responsabilidades. Tú tienes muchas responsabilidades que asumir. Muchas veces porque tenemos muchas cosas que hacer, abandonamos el ir a la iglesia, ¿no? Y eso también es negarse a sí mismo y tomar esa responsabilidad, ese sufrimiento para seguir al Maestro. El cuarto paso que vemos aquí es amar a sus semejantes. En Juan capítulo 13, versículo 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si nos amamos unos a otros. Seguir a Jesús es cuando cada decisión, sueño y anhelo en nuestra vida están dirigidas por su palabra, según su voluntad y para su gloria, ¿no? Que Él es quien controla nuestra vida, quien controla todo. Nuestra vida ya no está controlada por nosotros mismos. Él es el que tiene el control de nuestra vida. Y cuando nosotros dejamos que Él controle nuestra vida, entonces las cosas funcionan bien. Eso quiere decir que tenemos que ser obedientes, que tenemos que someternos, que a veces vamos en contra de nuestros deseos, ¿no? ¿A que sí? Porque cuántas veces igual
quisiera irme a disfrutar de tal cosa, ir a tal lado, hacer aquello, pero es que tengo culto, es que hoy hay culto, que tengo responsabilidad, tengo que ir a la iglesia. Y deja de irte a divertirte con tus amiguitos o de hacer algo por ahí que igual te gusta, porque tiene una responsabilidad. Entonces, ¿a qué cuesta, no? Cuesta. Y entonces tenemos que ser obedientes. La pregunta para reflexionar un poco. Hasta aquí nosotros hemos visto a Pedro ya rendido, obediente, sumiso, siguiendo al maestro. Y sin salirnos de ahí, del tema en que hemos estado tratando, ¿cómo podríamos ser como Pedro? ¿Cómo? ¿En qué? Dámele ese micro allá a la hermana allá, que está allí muy solita. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo podríamos ser como Pedro? Ahora, ¿quién más? ¿Quién se anima? ¿Cómo podríamos ser como Pedro? Tú me dirías, bueno, pero ¿en qué sentido? En lo que hemos tratado. Él dejó allí aparcada su barquita y siguió a Jesús. Hemos estado siguiendo ese paso, no esa línea. Él encontró un nuevo cambio a su vida, una nueva dirección y se dedicó a aprender cómo podríamos ser como Pedro. ¿Cómo así? Siendo lo mismo, siendo pecadores, evangelizando y trayendo gente a... ¿Siendo pecadores? Sí, pescadores. Pescadores. Siendo pescadores, va. Sí, me comí la S. Evangelizando y trayendo gente a Cristo, a los pies de Cristo. Okay. Muy bien, hasta gracias. ¿Quién más se anima? ¿Cómo podríamos ser? ¿Ahora sí o qué? Venga, dámele ese micro. ¿Cómo podríamos ser? ¿Entienden la pregunta, no? ¿Cómo podríamos seguir al maestro? Pues digo yo, ¿no? Pienso, como pasó él, las pruebas y todo lo que hizo es no permitir que las circunstancias de nuestra vida nos detengan a seguir el llamado o a querer conocer, a venir a los estudios, porque muchas veces cuando fallamos es cuando a veces no queremos venir a la iglesia porque nos sentimos pecadores y vamos abandonando. Entonces, no abandonar, perseverar en la palabra. Amén. Ahí, quédate ahí. La segunda pregunta. ¿Tú crees que estamos dispuestos, en este caso tú, estás dispuesta a abandonar todo, las prioridades y cambiarla por lo que Cristo diseñó? Hombre, yo estoy dispuesta, pero a veces llegan circunstancias en mi vida que fallo, ¿no? Sí. Pero yo dispuesto tengo mi corazón para hacerlo, para caminar, conocer y querer hacer todo conforme a la voluntad de Él y crecer. Pero reconozco que a veces fallo, pero también reconozco que eso no me va a detener. Amén, muy bien. ¿Quién más? A ver. Todavía podemos responder de la primera pregunta y la segunda pregunta. ¿Quién se anima? ¿Qué podemos nosotros? ¿En qué podríamos ser como Pedro? ¿Y estamos dispuestos? ¿Qué ustedes creen? ¿Que estamos dispuestos a dejarlo todo, a abandonar todo para seguir los planes del maestro? Cuesta, Cuesta, como dijo Paola, muy bien, pero como dice Paola, dispuesta estamos. Estamos dispuestas. Con la ayuda de Dios y con la voluntad de Él, vamos a terminar esta buena carrera de la fe. Yo sé que sí. Amén. ¿Y los que están en Zoom? ¿Quiénes están? ¿Ya se fueron los de Zoom o están ahí? No, estamos aquí, yo estoy aquí. Está ahí. A ver, ¿quiere esa pregunta? ¿Cómo podríamos ser como Pedro?
Pues sí, pues dejando las cosas mundanas y volviéndonos más a las cosas de Dios, ir por los caminos de Dios, ser más espirituales y menos materiales. En cuanto a la segunda, esa es complicada, porque ahora imagínate que nos dicen, bueno, tienes que ir a mitad de África a evangelizar allí, pero allí al que habla le cortan la cabeza. No iría, Ahí ¿no? estaríamos dispuestos a dejarlo todo para ir allí. Porque aquí es cómodo evangelizar por las calles y eso, pero cuando dice Cristo que se pondrá la cosa, que nos perseguirán y el que le ame a él que perderá la vida, entonces veremos quién realmente, si llegamos a ese punto, quién realmente es el que le va a seguir, ¿no? Porque Bueno, pues, no, no, lo no digo porque dudes. en lo que está pasando por ahí, que han matado a pastores y cosas, y les queman las casas y todo eso. Todo El eso tema es un poco fuerte. va a llegar un día que va a suceder lo mismo en el mundo entero, no solo allí. Sí. Ahí De hecho, va a llegar un en tiempo. En Estados Unidos se han quitado la Biblia de los colegios, de las librerías, porque dice que es un libro que no edifica y que no sé qué. Y están sacando la Biblia. En muchos países lo han hecho, sí, en muchos países. Y aquí en España se está luchando también por sacarla. Bueno, de hecho la han sacado, solamente está en los iglesios, en los colegios católicos. Digo, pastor, que ahora me río porque muchas veces yo creo que esa pregunta es lo que deberíamos hacernos cuando estamos cómodos en la casa, en la cama, en el sofá. ¿Estás dispuesto de levantarte y ir, buscar la manera de ir a la iglesia? Ahí le decimos como que, no, mejor nos conectamos. ¿No? Pues sí. Bueno, el tiempo se nos ha ido y nos quedan 3 preguntitas, así si alguien quiere responderla. ¿Qué aprendemos sobre Dios según lo analizado hoy? La segunda pregunta, ¿qué atributo de Dios ves en esta parte y cómo aplicarás lo aprendido? No sé si alguien quiere responder. ¿Qué aprendemos sobre Dios? Hombre, pues hemos aprendido que Él es el único que tiene poder para decretar, ¿no? Y declarar las cosas, no como muchos que hay ahora que decretan, que quieren hacer dioses ellos mismos. Pues lo que aprendemos es que él es el que decreta y Él es el que lo que dice hace. Amén. ¿Y algún atributo de Dios hemos visto en lo que hemos leído hoy? ¿Hemos visto algún atributo? ¿Sabe lo que son atributos? Sí, una cualidad, ¿no? ¿Hemos visto alguno? Sí, es el de poder. El Dios protector, el que protege. El Dios que, ¿qué más? El Dios que suple, le suplió a Pedro y a todos los pescadores que estaban allí. ¿Ah, que sí? El Dios que transforma, ¿no? Transformó la vida de Pedro y los que estaban allí. El Dios que hace milagros, pues ahí podemos ver, podemos encontrar montones de atributos de Dios, ¿no? En esta historia, ¿cierto? ¿No? Él es quien elige, ¿no? Así que, ¿cómo aplicaríamos nosotros esto? Bueno, yo creo que podríamos aplicarlo en nuestra vida poniendo en práctica tomando nuestra cruz, ¿no? Para poder seguir, dejar todo lo que nosotros creemos que es importante para nuestra vida y poner en primer lugar la salvación, la vida, ¿no? El evangelio, el congregarnos, el compartir con los hermanos la fidelidad, ¿no? Ser fiel a Dios y poner en primer lugar eso, ¿no?
a Dios en primer lugar antes que nosotros, quitarnos nosotros y dejar que sea Él. Es un poco difícil, pero es lo que en realidad Dios reclama de nosotros y es como Dios se agrada, ¿no? Es cuando Dios bendice, cuando nosotros dejamos que Él obre en nuestra vida. Pues que Dios le bendiga, que Dios le guarde y nos veremos el viernes